Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ingeniera. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy es una clase especial porque vamos a tratar de finalizar el capítulo 1 y vamos a poner los elementos más importantes del capítulo 2, que es el siguiente, ¿ya? Entonces, como el viernes es feriado, lo que he tratado de armar es en la plataforma unos vídeos para que nos puedan poner al día, ¿ya? El siguiente capítulo es muy corto y es sencillito, entonces va a requerir que por favor ingresen a la plataforma y vean los videos de las clases en línea que tengo. Son dos, es la explicación completa de teoría de conjuntos, y ya con eso el día lunes vamos a finalizar ese tema con lo que es tema de ejercicios, ¿ya? He visto que con el auxiliar también ya están bastante avanzados en ese tema, entonces estoy segura que no va a haber problemas. Es uno de los temas más sencillos y más cortos el siguiente, ¿ya? Entonces vamos a terminar con lo que es la lógica simbólica. Habíamos estado viendo varios puntos y nos habíamos quedado en el último, que es lógica de predicados. Aquí habíamos hablado de que normalmente viene para, bajo la forma de esquema proposicional en una variable, ¿sí? Que es lo que vimos en la clase anterior. Y la otra forma es pues como un esquema proposicional en la cual hay dos variables, ¿no? Y esas dos variables se las maneja a través de cuantificadores, el universal y el existencial, ¿sí? En eso habíamos quedado. Entonces hoy toca ver un poquito de la explicación de a qué se refiere cuando nos hablan de especificaciones, esquemas proposicionales en dos variables, ¿sí? Que es muy parecido a lo que habíamos visto en la clase anterior, pero ahora vamos a encontrar un X y un Y, que dado que a los cuales les podemos asignar un valor constante, de tal manera de que la expresión se convierte en un esquema proposicional, ¿sí? Ahora, básicamente, si lo definimos, decimos que es toda expresión que tiene dos letras asignadas, puede ser un X y Y, que posee la propiedad de que existen por lo menos un par de constantes a b, lo que habíamos dicho, habrá que darles un valor constante a cada uno, que al reemplazar X y Y respectivamente, la expresión se convierte en una proposición. Acuérdense que la proposición es una expresión de la cual podemos afirmar si es falsa o verdadera, ¿no? Mientras las variables X y Y no tengan un valor constante, no podemos hablar de una proposición. Veamos este ejemplo. X es capital de Y, ¿vieron? Son dos variables, X y Y. Este es un esquema proposicional en dos variables. Las variables son X y Y. Pero para que este esquema proposicional se convierta en una proposición ya, ¿no? Necesitamos reemplazar sus valores X por valores constantes, lo mismo que Y. Así que, por ejemplo, podemos decir si X vale Roma y Y vale Italia, podríamos decir Roma es capital de Italia, ¿eh? Entonces, en eso consiste los ejercicios que vamos a trabajar, ¿sí? Podemos hacer diferentes tipos de combinaciones, pero exactamente lo mismo que hacemos con una variable, solamente que ahora vamos a manipular dos. Entonces, cuando trabajemos con dos variables, ¿no? En este caso normalmente le denominamos X y Y. Nosotros ahora al convertirla en proposición vamos a poderla representar con una letra también, pero mayúscula, puede ser P, Q, R, S para adelante, y entre corchete los valores, ¿no? Los valores constantes que vamos a reemplazar en el esquema proposicional, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice si las variables X vale 2 y Y vale 3, al reemplazar en el esquema, ¿no? Tendrían 2 más 3 es igual a 5, y al ya tener esta expresión, yo puedo afirmar si es falsa o verdadera, ¿no? 2 más 3 es igual a 5, verdadero, ¿no es cierto? Por otro lado, si yo hubiera reemplazado X con 3 y Y con 5, diríamos, ¿no? Que 3 más 5 es igual a 5, eso es falso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente acá nos está mostrando cómo podemos trabajar con las dos variables, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de que a la expresión del esquema de la proposición o el esquema proposicional le podemos aumentar cuantificadores, vamos a tener de que estamos tratando de alguna manera de mesurar, ¿no? Los elementos que están trabajando en la expresión. Veamos un ejemplo para que lo tengamos más claro. Por ejemplo, dice, dado f de x y, tenés esta expresión, 2x menos y menor que 6. Mientras x y y no tengan un valor, no podemos afirmar si es falso o verdadero, ¿cierto? Entonces veamos un ejemplo.
acá dice, ¿no? Para todo x, este es un cuantificador universal, para todo x, p de x, y. Bueno, lo han puesto la expresión bajo esta forma. Y lo que yo voy a tratar es de, en vez de p, poner ya el esquema proposicional que está aquí en el ejemplo. Entonces, para todo x, porque estoy usando cuantificador universal. Para todo x, coma, acuérdense que el universal se separa con coma y el existencial preferimos trabajarlo con los dos puntitos, ¿sí? Acuérdense de eso, que no es una regla, pero nos ayuda a no confundir ambos y de repente diferenciarlos mejor, ¿ya? Entonces, para todo x, 2x menos y menor que 6. Entonces, ahí está. Ahora, este de acá, nosotros decimos que es un esquema proposicional en y. ¿Por qué? Porque seguramente lo que está trabajando es el tema de querer convertir la variable x a constante. Entonces el esquema puede quedar en función solamente a y, ¿ya? Ahora aquí, por ejemplo, dice para todo y. Fíjense que en vez de x, que agarré acá estoy agarrando y, ¿sí? Para todo y, 2x menos y menor que 6, ¿sí? Ahora, en este caso, el cuantificador está agarrando a y. Por lo tanto, el esquema proposicional que me ha quedado es x. La pregunta es, ¿por qué me queda x en el esquema proposicional en x? ¿Por qué es así? Porque el cuantificador está agarrando a y, ¿sí? Entonces, y ya no es parte de variable, ya no está trabajando como variable, ¿sí? Está trabajando como el cuantificador. Entonces, el que quedó como variable es x. Por eso decimos esquema proposicional en x. Y bueno, acá lo mismo, si agarro el cuantificador existencial, ¿sí? Existe algún x tal que 2x menos y menor que 6. Entonces aquí el esquema proposicional está quedando en y. ¿Por qué? Porque el cuantificador está agarrando a x, ¿no? Y en este otro ejemplo finalmente, el cuantificador universal, existencial está agarrando a y, por lo tanto el esquema proposicional está quedando en x, ¿no? Entonces eso es lo que nos quiere mostrar el ejemplo. Ahora, en algunas ocasiones podemos trabajar también de esta manera. Aquí dice, ¿no? Bueno, tengo h de y. Entonces ahora dice, ¿existe algún x tal que x es esposo de y? ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, el cuantificador existencial está trabajando con x, ¿no? Y está quedando de repente y como variable, ¿no? Entonces eso significa que yo voy a transformar toda la expresión utilizando el cuantificador existencial para x, ¿sí? Entonces es como que estos dos van a ir enganchados, ¿no? El existencial con x, porque aquí dice existe algún x. Y ahora lo voy a llevar a forma de frase. Si recordamos un poquito cómo leer los cuantificadores, hay más de una forma, ¿no? Existe algún x, ¿no? Existe un x, ¿no? Algún x, ¿no es cierto? Son algunas de las frases para utilizarlo el existencial. Bueno, aquí dice hay alguien, ¿sí? Este hay alguien está referenciando justamente al cuantificador existencial en x, ¿sí? Hay alguien que es esposo de y. ¿Por qué? Porque el esquema proposicional está quedando en función a y, ¿sí? Ahí está. ¿Ok? Y de esa misma forma podemos ir trabajando los siguientes ejemplos. Vamos a irnos directamente al último. Acá tenés el p de x y dice cuantificador universal en y. Entonces, la frase es x es esposo de y, ¿sí? Entonces, cuando aquí el cuantificador universal está agarrando a y, mi esquema proposicional va a quedar en función a la otra variable, en este caso en función a x. Ahora entonces, x no lo voy a reemplazar, fíjense, x sigue como estaba, ¿sí? Ahí vamos a... Ok, sigue como estaba y por lo tanto acá x se quedó, ¿sí? Por eso dice x es esposo, aquí sería esposo para no cambiarle, ¿sí? X es esposo de, fíjate que y dice acá, pero yo y lo tengo que reemplazar por el cuantificador universal. Y ese depende cómo lo estamos interpretando, ¿no? La mejor forma de repente es esta. X es esposo de todas, ¿no? X es esposo de todo mundo, ¿no? X es esposo de todas, de repente se entiende mejor. Pero ¿por qué está reemplazando y por todas? Porque acá me dijeron que el cuantificador era universal, significa todo, ¿no? Y era en la variable y. Por eso y ha sido reemplazado por todas, ¿no?
Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto son cuantificadores simples en un esquema proposicional con dos variables. ¿Por qué digo cuantificador simple? Porque fíjense, si bien habían dos variables, utilicé un solo cuantificador, un para x, un existe un x, ¿sí? Entonces uno solo. Sin embargo, la otra forma es trabajar con cuantificadores dobles, es decir, veamos este ejemplo. Para todo x, para todo y, en un esquema proposicional de fx, y. ¿Sí? Se le llama a este cuantificador homogéneo porque para todas las variables que están participando, él está utilizando el mismo cuantificador, en este caso universal. Lo mismo fuera si usáramos el cuantificador existencial. El otro tipo se llama heterogéneo. ¿Por qué? Porque combina. Una variable va con un cuantificador universal y la otra va con cuantificador existencial, o viceversa, ¿no? Puedes intercambiar, ¿sí? Entonces a esto se le llama uso de cuantificadores dobles. Entonces, no se complica tanto la frase, pero ya no va a quedar como esta. Mira, acá por ejemplo, el esquema proposicional quedaba con una variable, ¿sí? Con y o con x, dependiendo, ¿no? Ahora, cuando usemos cuantificadores dobles, el esquema proposicional ya no va a ser realmente un esquema proposicional. Realmente se va a convertir en una proposición porque ya no hay variables, ¿sí? Entonces acá, veamos en el ejemplo, dice, ¿no? Existe algún x, ¿no? Porque este es existencial, existe algún x y este es para todo y. Bueno, esa sería la interpretación general. Entonces veamos la frase, ¿no? X ilumina y, ¿sí? Esta sería la frase principal. Entonces ahora viendo los cuantificadores, existe x, ¿no? Existe x tal que para todo y, ¿sí? Tal que para todo y, x ilumina y. Entonces aquí un poquito la frase se ha hecho un poquito más compleja. Sin embargo, ¿no es cierto? Observen ustedes que ya metió los cuantificadores. O sea, el primer paso fue meter el cuantificador. Existe un x tal que para todo, fíjense que el cuantificador aquí ya es para todo, y, ¿no? X ilumina y. Entonces, de ahí podemos deducir y quitar de una vez las variables y sacar la frase, ¿no? Algo, porque bueno, algún x, ¿no? Entonces yo no voy a poner algún x porque me tengo que hacer de la variable porque aquí el cuantificador lo tenía. Entonces digo algo ilumina todo, ¿sí? Entonces a ese nivel puedo llegar a reducir, ¿no? Y convertirlo en una proposición, ¿ya? Existe también la posibilidad de que neguemos los cuantificadores, ¿sí? Negar los cuantificadores significa el opuesto. La negación del cuantificador universal va a ser el cuantificador existencial. La negación del cuantificador existencial va a ser el universal. Es decir, que siempre es el opuesto, ¿no? Entonces, en negación, este universal se convierte en existencial. Y si niego un existencial, este se vuelve en universal. Entonces, eso va a ser por regla para... Entonces, acá vemos un ejemplo de cómo he utilizado la negación con cuantificadores dobles, homogéneos y heterogéneos. Pero bueno, está puesto así, pero de todas maneras, usen un poco la lógica y no hay mucho que diferenciar aquí. Sabiendo que siempre es el opuesto, podemos tomar así. Miren, la negación está delante de un paréntesis que está indicando que está negando todo. Entonces, acá tenés para todo x, para todo y, f de x, y. Ahí está toda la frase. Entonces, la idea es meter la negación elemento por elemento. Entonces, primero voy a meter para que trabaje el para todo x. Como está negando el para, va a volverse existe algún x. El coma lo vuelvo 2 puntos. Y luego otra vez pongo negación delante de la frase que sobró, que fue todo esto, lo que está con verde. En otro paso digo, bueno, existencial de x, 2 puntos, y otra vez, para todo y. Entonces este para se vuelve existencial. Entonces miren, la negación desaparece volviendo el para en existencial de y, 2 puntitos. ¿Por qué? Porque es existencial y luego delante de la f de x y, que es el esquema proposicional, ponemos la negación, ¿no? Y ya bueno, debería seguir para adelante de acuerdo a lo que vaya a representar esta f de x y y. Entonces, ese es el trabajo cuando tenemos que negar cuantificadores dobles, ¿ya? Hay algunas leyes de la lógica que nos van a servir ahora.
si queremos trabajar. Acuérdense que cuando hablamos de cuantificadores simples ya habíamos hablado de esto. Esto es solamente un repaso porque es la misma, las mismas leyes que hemos agarrado en cuantificadores simples. Ahora lo vamos a ocupar en dobles, ¿ya? La ley de lo que es el tema de la negación, ¿ya? Le llaman aquí intercambio de cuantificadores. Si yo niego un cuantificador universal, se vuelve existencial. La negación va delante del esquema proposicional, ¿ya? Yo prefiero decir Morgan para cuantificadores. Esto es como un Morgan para cuantificadores, es exactamente lo mismo, solamente que aquí lo pone intercambio de cuantificadores. De repente es más fácil recordarlo así, porque la negación hace que se haga un intercambio de cuantificadores. La distributividad también es válida, ¿sí? Miren, existe un X tal que f de X o g de X, ¿vieron? Aquí está participando ya la disyunción. Entonces, la distributividad está en relación a el cuantificador, ¿ya? Entonces, eso hay que notar, está en función al cuantificador. Ahora, voy a empezar a hacer la distribución. ¿Existe algún X? ¿Sí? Ahí está. Dos puntitos que siempre deben ir al lado del cuantificador y luego empiezo. ¿Existe algún X? Dos puntitos, f de X. Todo esto es esto. Ahí está. Luego dice O, ¿no? Y acá está el O. Esta es una distributiva. Luego nuevamente vuelvo a empezar. ¿Existe algún X? Dos puntos. Ahí está. ¿Sí? Y luego G de X. Y ya he aplicado la distributiva con la misma regla que vimos en los. También la conmutatividad, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice existe un X tal que existe un Y, ¿sí? Tal que f de X, Y. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, el existencial de Y puede venir delante del existencial de X. Es completamente equivalente a este otro, ¿no? No sé qué están hablando. De todas maneras, esto de los cuantificadores, acuérdense, son para llevar nuestras proposiciones a una medida tratar de llevarlos hacia una medida, ¿sí? Hablen de la palabra cuantificador, magnitud, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de una variable, al decir para todas las variables X, es muy diferente de decir existe algún X donde cumpla tal condición. A eso nos referimos, ¿ya? La conmutatividad, como decía, va a ser válida, es decir, poner la una delante de la otra, ¿sí? No hay problema tampoco, va a poder ser funcional en el caso de que sean homogéneos, ¿sí? Es decir, que sean iguales. Sin embargo, si no son homogéneos y son heterogéneos, hay que revisar si realmente corresponde la conmutatividad. Hay duda de que a veces no lo sea. Cuando hablamos de la ley de oposición aristotélica, ¿sí? Se van a dar cuenta que en alguna forma ya lo hemos visto nosotros. ¿Por qué? Porque aquí está trabajando el condicional, ¿sí? Entonces miren cómo está haciendo. El para todo X, ¿sí? El para todo X está agarrando y lo está poniendo delante, ¿no? ¿Por qué? Porque el condicional no lo puede operar directo, lo va a llevar a disyunción primero. Y dice negar el antecedente, ahí está, negando el antecedente, o el consecuente, ahí está. Entonces lo ha llevado primero por la ley de la condicional a una forma de disyunción, ¿no? Y luego tenemos acá el tema de que podemos aplicar, dice Morgan a la inversa, es decir, sacar, en este caso, intentar sacar la negación. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho en primer lugar? Observen ustedes que esta negación de acá la ha sacado para afuera, ¿sí? Afuera de este paréntesis. Eso significa que ha ido hasta el para. Entonces, como que delante del cuantificador universal tenías una negación, acuérdense, la negación del universal significará el existencial, ¿cierto? Entonces, ahí está el traspaso. Luego, esta negación que salió afuera ya no va a estar presente por acá. Por Morgan, la disyunción se vuelve conjunción y aquí está la negación del g de x. Ahora, ¿cómo sé que esto está bien? Porque a partir de este también puedo volver al anterior. Entonces, observen esto. Si yo, por ejemplo, vuelvo a meter estos cuantificadores adentro, voy a quedar en lo mismo, ¿no? Vamos.
Este negado, el existencial, se vuelve universal, ¿sí? Ahí está. Esta negación va a entrar adentro del f de x, entonces negación de f de x. A la negación, al entrar al paréntesis, esta conjunción se vuelve disyunción. La negación, al entrar con esta negación, se va a anular y va a quedar en g de x. Entonces, podemos nosotros aplicar la ley de la condicional y la de Morgan a la inversa para deshacernos de la condicional y, bueno, trabajar con operadores más simples como el de la conjunción, ¿ya? El silogismo hipotético, que es más conocido acá como silogismo categórico, también va a funcionar, es de la misma idea. Vamos a revisar este esquema. Miren, dice, ¿no? Para todo x, f de x, g de x. Si tú te fijas, este es una condicional. La otra condicional, ¿sí? La otra proposición. Para todo x, ¿sí? Otra vez está utilizando el mismo cuantificador y luego dice, miren, el g de x que era el consecuente, ahora es el antecedente. G de x, entonces h de x, un tercero. Y está diciéndome que esto lo puedo simplificar por silogismo categórico, que era lo mismo que el hipotético, y llegar a la siguiente conclusión. El para, como es cuantificador homogéneo, va a quedar como para, ¿sí? ¿Y qué nos decía el silogismo hipotético? Bueno, si el consecuente del uno es igual al antecedente del otro, se pueden anular. Los amarillos se anulan. Entonces se queda con f de x y h de x. Ahí está, f de x y h de x. Entonces acá les puse silogismo hipotético porque es muy parecido a lo que vimos en silogismo hipotético. Entonces esto quiere decir que cuando hagamos operaciones con cuantificadores, podemos hacer uso de estas leyes más, ¿no? Entonces para hacer ejercicios con cuantificadores habrá que aumentar a nuestra tablita este tipo de leyes para tenerlas a la mano, ¿ya? Entonces no son muchas y realmente si te acuerdas de las leyes lógicas seguramente que las vas a poder entender, ¿ya? Creo que con eso ya hemos acabado, ya podemos ver un ejercicio ejemplo de lo que aplica esto, ¿sí? Recordarles también que así como en cuantificadores en una variable, miren, acuérdense que esto vimos en una variable, acá vimos que existen unas reglas de inferencia para lo que es la especificación universal o la generalización universal, ¿sí? Lo mismo se aplica en cuantificadores en dos variables, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice para todo x, f de x. Entonces yo puedo especificar, ¿no? Por especificación universal, volverla a f de a, ¿sí? Este f de x, al reemplazar el x por un constante, se vuelve f de a y desaparece el cuantificador. Lo mismo la especificación existencial, ¿sí? La hago desaparecer la especificación existencial, poniendo en el esquema proposicional una constante que reemplace a la variable. Al revés también va a funcionar, ¿sí? Si tenés, por ejemplo, una preposición, yo le puedo poner el cuantificador y volverle un esquema proposicional en función a esa variable, ¿sí? Y lo mismo para la generalización existencial. Tomo a la proposición, agarro el cuantificador y lo puedo llevar a un esquema proposicional en función a esa variable x, ¿ya? Entonces acá les aumenté dos reglas adicionales que nos van a ser muy útiles para resolver este tipo de ejercicios. Uno se llama regla de identidad. Bueno, esta viene por lógica. Yo sé que se hubieran dado cuenta sin que yo les dijera que hay esta regla. Pero más o menos busca esto. Mire, dice, si A es igual a B, ¿no? A es igual a B, es como que está asumiendo que A es igual a B. Entonces tenés que B es mayor que C, dice. Bueno, tengo esas dos, ¿sí? Tengo esas dos premisas, preposiciones, si lo quieren ver así, las tengo ahí. A es igual a B y B es mayor que C. Entonces, de acá dice que podemos inferir que A es mayor que C. ¿Sí? Podemos inferir que A es mayor que C. Entonces, ¿de dónde saca esto que A es mayor que C? Bueno, sabemos que A es igual a B. Y también sabemos que B es mayor que C. Pero al ser B mayor que C, si yo reemplazo acá en B el equivalente de A, porque acá me dice que A es igual a B, si en vez de B acá pongo A, me voy a quedar con A mayor que C. De ahí viene la deducción por identidad. ¿Por qué por identidad? Porque justamente este B tiene un igualado, que en este caso es A.
Entonces ahí está. Acá vemos un poquito diferente, pero es la misma idea. Dice A más C es igual a D, ¿no es cierto? Y aquí dice C es igual a E, ¿no? Entonces, ¿qué puedo inferir a partir de esto? Si C es igual a E, ¿cierto? Acá en vez de C puedo poner E. Entonces digo A más E es igual a D. ¿Por qué A más E? Porque E es igual a C, reemplazando esta C que tenía acá. Entonces esa es la regla de identidad. Nos va a ser muy útil para resolver ejercicios. La regla condicional creo que no hay que explicarla, la aplicamos como la conocemos en lógica, ¿ya? Normalmente la idea es deshacernos de la condicional, porque así normalmente no la podemos trabajar, a no ser que estemos hablando del silogismo categórico, que trabaja directamente con condicionales. Normalmente lo que queremos es deshacer la condicional o, ¿no? O, miren, a veces, ¿sí? Ver a la condicional, pero en el sentido inverso. Por ejemplo, aquí dice, si P, entonces Q. Pero a veces, cuando estás resolviendo el problema, dices, desearía que estén al revés. Si Q, desearía que Q esté como antecedente y que P esté como consecuente. Eso sí se puede hacer. Se puede hacer, y aquí tenemos la regla de la contrarrecíproca. Mira, acá dice, no Q, entonces no P. La regla de la contrarrecíproca dice, pues, si necesitas volcar, tendrás que negar el consecuente, se puede volver antecedente pero negado, y el antecedente se puede volver consecuente pero negado. Y esto lo sacan de aplicar nada más la ley de la condicional. Si tú aplicas a esto condicional, se va a volver una disyunción, y luego esa disyunción, si haces condicional al revés, volcando, vas a llegar a esto, ¿sí? Sí o sí, y esto lo vimos también en lo que es lógica. Lo mismo en estos otros ejemplos que hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, la contrarrecíproca me dice directamente que puedo volcar, ¿no? El sentido de la condicional, pero el requisito es de que debo negar, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Voy a ver qué me están escribiendo ahí, si hay algo. No sé qué están escribiendo. Les dije que cuando se conecten pongan buenas tardes para que el sistema los registre, ya, la asistencia. Y tienen que entrar claro con su nombre, ¿no? Entran con su nombre y les registra para que no haya problemas de que no sé quién es Juan, Pedro, tiene que estar nombre, apellido, ¿sí? Para que pueda registrar la asistencia, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, sí, así. Buenas tardes para que ahí quede registrado, ¿listo? Sé que esta parte es pesadita, requiere que ustedes ayuden entrando siempre a la plataforma antes para ir viendo qué toca. Esta es la última tabla del capítulo, ya, lamentablemente esta parte de lógica se tiene que trabajar con tablitas, leyes y reglas. Yo les pedí que hagan una especie de resumen de estas tablitas, que si uno lo mira no va a ser más de una hoja completa, ¿ya? Pero ¿para qué? Para que vayan resolviendo el práctico, para que vayan resolviendo ejercicios, y de esa manera estas reglas, que incluso a mí en un principio, claro, me confundían, porque una era con otra o les cambiaba de nombre, pero finalmente resolví el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo me las aprendía utilizando la lógica, ¿sí? Cuando a mí me decían, por ejemplo, la contrarrecíproca, y me decían que era equivalente a esto, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué es equivalente a esto? Entonces yo descubría que aplicaba las leyes e iba encontrando el resultado. Entonces, ¿por qué han hecho estas reglas? Para agilizar el proceso de deducción que tenemos que hacer cuando hay que igualar, cuando hay que demostrar, cuando hay que simplificar, etcétera, ¿ya? Entonces, hagan lo mismo. Si yo digo que esto es equivalente a esto, pregúntense por qué es equivalente. Yo ahorita demostré y les dije, simplemente aplicas la condicional y luego, como se vuelve una disyunción y es conmutativa, volcas el que era antecedente se vuelve consecuente y viceversa, y al estar al revés, aplicas otra vez la condicional y te encuentras con esto, ¿sí? Y eso hay que hacer con cada regla para que uno diga, ¿no? Esto viene de acá, esto viene de acá. Es la única forma de aprender. Porque si tienes la tabla en la memoria, pero no sabes de dónde salen, difícilmente vas a recordarlas todas, ¿ya? Entonces esa es la idea también de la materia, que utilicen la lógica para hacer deducciones. Entonces
cada fórmula, cada regla ha salido de un proceso de deducción que ustedes también tienen que conocer, ¿ya? Un ejercicio simple, vamos a ver, este es corto, vamos a intentar, ya. En este ejercicio pequeñito, miren, está participando el cuantificador universal con X, acá el universal con Y. Como que hay dos premisas o dos preposiciones simples y acá tenemos dos esquemas proposicionales. Para poderlas trabajar tenemos que hacer desaparecer el cuantificador, ¿sí? En este caso el cuantificador universal tendríamos que desaparecerlo, ¿ya? Entonces, si nosotros trabajamos con el 1 y le decimos este cuantificador universal, lo podemos especificar. Como es universal, decimos por especificación universal, ¿sí? Especificación universal en 1, es decir, que voy a hacer desaparecer el para X, ¿sí? A ver, dice la teoría que esa, la variable, en este caso X, ¿no? Tendría que reemplazarse por un constante, ¿ya? Por un constante. Si ustedes miran, X menor que 6 y 6 menor que 7, entonces X menor que 7. Bueno, tengo que mirar dónde está trabajando la variable X y ver con qué valor constante me conviene reemplazar, porque bueno, pudiera poner cualquiera, pero no me va a servir. A mí me sirve para deducir que 5 es menor que 7. Y dice que llegue a esta deducción a partir de estas premisas y estas condiciones que tenemos acá. Entonces, como estas no las puedo trabajar directo, voy a usar especificación universal, quiere decir la variable X le tengo que poner un valor constante, pero yo tengo que ver qué valor constante le voy a poner. Entonces, uno va y mira qué premisas tengo. Aquí dice 6 menor que 7. Entonces voy a tratar de ir haciendo por identidad, ¿no? 6 menor que 7 está por aquí, ¿sí? 6 menor que 7. Y aquí dice X menor que 7, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, bueno, de repente X tal vez pueda ser 6, ¿no es cierto? Pero aquí dice X menor que 6, ¿no? Entonces uno ahí está con la duda. Yo les dejo a ustedes el preguntar, ¿con qué valor constante me conviene reemplazar X en este ejercicio? ¿Quién me dice? ¿Con qué valor constante me conviene reemplazar X? No sé si alguien me puede deducir, ¿sí o no? No solamente miren también pueden mirar este. Si cuesta en 1, vean con de repente está más fácil con el 2 primero. O sea, no hay una regla que diga primero el segundo, no. La pregunta es, yo sugerí 1, pero si todavía no encuentras con qué reemplazar X, veamos Y entonces, en el 2. Acá tenés menos 6, menor que menos Y, ¿sí? Aquí un doble condicional, y aquí dice Y menor que 6, ¿sí? Entonces, si tú revisas, de repente, menos 6 menor que menos Y, y acá tenés menos 6 menor que menos 5, ¿sí? Entonces, como que puede ser, ¿no? Menos 6 menor que Y, sí, equivalente a Y menor que 6. Acuérdense que si aquí puse Y con menos 5, que sería por, bueno, la variable, la constante con la que quiero reemplazar, también tendría que hacerlo acá. Aquí sería menos 5 menor que 6. Entonces, acá yo creo que con esta, ¿sí? Podemos trabajar con esta. Entonces aquí podemos decirle especificación universal en 2 de repente, ¿sí? Y acá agarro y digo, el cuantificador se va a ir y me voy a quedar solamente con la preposición, porque ya voy a hacer desaparecer la variable. Y va a decir menos 6, acá es el menor, la comparación es menor. Ahora Y, ¿no? El Y lo reemplazaríamos por menos 5. Entonces, en vez de Y voy a poner menos 5, ¿sí? Y ahí viene el doble condicional. Ahí sí, solo sí. No, bicondicional con 2, sí, son doble lado, bi. Y ahí viene otra vez la variable Y, en este caso menos 5, menor que 6. Ahí está. Pero esto es una especificación universal en 2, ¿sí?
donde lo que hicimos fue que y fuera reemplazado por la variable 5, ¿sí? La variable y la reemplacé por el valor constante 5. Esa sería la forma más correcta, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se ha deshecho. Y ahora la bicondicional que está acá, yo creo que la podemos deshacer. La ley de la bicondicional nos dice que la puedo volver en una condicional como esta. Por ejemplo, tomo para este lado menos 6 menor que 5. Y ahora es condicional menos 5 menor que 6. Y aquí he usado la bicondicional en 5, ¿sí? Ok. ¿Por qué hice eso? Porque acá tenés la bicondicional, miren, 6 menor que 5, menos 6 menor que 5, ¿sí? Ah, me olvidé esto, miren, era menos y, ¿sí? Menos 5, tiene que ser igual, ok. Miren, acá tengo menos 6 menor que menos 5, entonces menos 5 menor que 6. Y tú miras acá en la 6, ¿no? Acá tenés por acá y aquí, y por acá tenés esta premisa, ¿no? Y acá tenés una condicional, y aquí tenés una premisa que es idéntica al antecedente de la condicional. ¿Y qué se llama? ¿Qué se llama eso? Modus tollendo tollens o ponendo ponens. Tollendo tollens o ponendo ponens. Acuérdense de las reglas que vimos en lógica, en la primera parte. Tollendo tollens o ponendo ponens. Yo siempre les dije, esos dos trabajan con la condicional, ¿no es cierto? Vamos a revisar. Estamos hablando de las reglas de inferencia. Ok. Las tenemos por aquí para que las recuerden. Creo que acá se las puse todas. Sí, tienen que estar acá. Lo pones. Déjenme ver dónde es que la hemos enganchado. No recuerdo dónde lo enganchamos. Estas son las reglas de inferencia. Aquí está. En inferencia habíamos visto al modus ponendo ponens. Miren, condicional, premisa cualquiera, pero si esa premisa cualquiera es igual al antecedente, el resultado es el consecuente. El TP. Y el tollendo tollens también trabaja con condicional, pero trabaja con el consecuente. Si tienes una condicional y otra premisa que es la negación del consecuente, esta deduce a la negación del antecedente. Por eso les pregunté cuál de ellas, ¿no? Entonces en este caso es un modus ponendo ponens, ¿sí? Vamos a volver al ejercicio. Entonces acá digo modus ponendo ponens entre 6 y 4, ¿sí? Ahí está. Se van a ir los que están con amarillo y se va el antecedente y la premisa cualquiera y me queda el consecuente, menos 5 menor que 6. Y ya estoy. ¿No sería 5 positivo? A ver, ahí tenés razón, lo copié mal, ¿cierto? Tenés razón. Acá está mal copiado, ¿sí? Ahí se me fue ese menos y el dice por esto, porque acá era y, ¿sí? Está bien, y. Y tendrías entonces que te va a quedar aplicando el método 5 menor que 6. Perfecto, ahora sí. En el 5 igual estaba como negativo en la bicondicional. A ver, vamos a revisar. Tenés esta bicondicional, sí, aquí, ¿no? Ahí. Ese sí no está reclamando. Chicos, muy bien. Acá tiene que venir tal cual, ¿sí? A pesar que yo estoy reemplazando la variable, ¿no? Pero todo quedó idéntico, ¿sí? Y miren, acá se me metió ese signo y acá se estaba entrando igual. Pero bien lo que lo corregimos, ¿ok? Gracias. Entonces tiene 5 menor que 6, que es la que quedaría para deducir. Ahora, normalmente tendríamos que ahora mirar al 1, ¿sí? De repente ahora se nos aclara un poquito más. Tenés 5 menor que 6, ¿sí? 5 menor que 6. Y es que estoy mirando con esta ahora, ¿sí? A ver qué podemos hacer. Si yo tengo este 5 menor que 6, ¿no? Es que miren, 5 menor que 6,
Y aquí tenía que llegar a 5 menor que 7, todavía no estoy llegando. Este es 6 menor que 7, pero todavía no voy. Entonces tengo que ver, desglosar el 1. Pero a diferencia de antes, como que está más claro cómo desglosar 1. ¿Por qué? Porque esta especificación universal que hicimos, lo hicimos en la 2 porque se nos facilitó a la hora de desglosar Y, ¿verdad? Lo mismo estoy mirando que ahora de repente la especificación universal del 1 sí la puedo hacer porque acá tengo más referencia. Dice 5 menor que el 6, dice. Y acá el X, si vale otra vez 5, que es una coincidencia que sea el mismo, pero si pongo 5 menor que 6, ya me está sirviendo eso. Porque aparte aquí digo 6 menor que 7, se queda como está. Y acá esta X también sería 5. 5 menor que 7. Ahora sí, acá tenés 5 menor que 7 y es a lo que tenemos que llegar. Entonces me conviene agarrar ahora esto para la especificación universal del 2. Y puedo decir especificación universal del 2. Pero ¿qué variable voy a reemplazar en 2? La Y. ¿Por qué valor constante? Por 5. ¿Sí? 5 no siempre va a ser así. Tenemos que ver con cuál nos conviene. Pero bueno, en 8... Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Deshago el cuantificador y lo reflejo en función a la constante. Menos 6 menor que menos y, dice. En este caso sería 5, menos 5. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Sí? Menos 6 menor que y. Como y es 5, menos 6 menor que menos 5. Sí, solo sí, otra vez. Es una bicondicional. Ah, no, perdón, estoy yendo a la 1, ¿sí? Voy a marcarla porque vieron cómo se va la vista. Ahí, vamos a trabajar en la 1. 6 menor que y, ¿sí? El X, ok, aquí estoy equivocando. La especificación universal no la voy a hacer en 2 otra vez. Esa ya la hice. La tengo que hacer en 1, ¿sí? Entonces acá... especificación universal en 1 y la variable que voy a trabajar en 1 no es y, es x, ¿sí? Ahí está, x. Pero la voy a reemplazar también por 5. ¿Por qué por 5? Porque eso es lo que me conviene para deshacerme, ¿sí? De las incógnitas y que llegue a deducir esto que está acá arriba. Repito, la especificación universal es en 1, es en lo que está con verde, ¿ok? Le voy a reemplazar x porque... con la deducción que hice, acá tengo 5 menor que 6 y ese está con x menor que 6 y x menor que 7, 5 menor que 7. Me conviene por todo lado, entonces desaparece el cuantificador universal y el x, acá en el paréntesis, en vez de poner x, le voy a poner 5 menor que 6 y ahí viene la conjunción. A 6 menor que 7, cerramos paréntesis, hay una condicional ahí, x la estamos reemplazando por 5 menor que 7, ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿para qué hicimos eso? Para ver cómo llegaba a la deducción, pero por suerte acá tengo una condicional. Sí, no necesito deshacer esto. Entonces, para deshacerme de esto, voy a usar la ley de la condicional, ¿sí? Condicional en 8. Y esta condicional, ¿qué me dice? Negar el antecedente o consecuente. Entonces, negación de todo el antecedente o 5 menor que el... Pregunta para ustedes, ¿qué hago ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me aconsejan que hagamos? Acá hay un paréntesis de más. ¿Qué podemos hacer? Acuérdense que tengo que llegar a deducir 5 menor que 7. Podemos hacer ahí. No podemos hacer mucho, ¿no? No nos ha servido aplicar condicional porque no me puedo deshacer. Acuérdense que puedo simplificar cuando es una conjunción, pero aquí es una disyunción. No voy a poder simplificar. Tendremos que hacer algo más inteligente. Aplicar algo más inteligente. A ver, como esto no me llega a ninguna parte, deshago. Voy a ver si me sirve. Hay una ley. ¿Se acuerdan que vimos la simplificación y hay una que viene como que es su pareja, que es la adición? La adición me dice
que puedo agregar, ¿no? a una premisa, siempre y cuando lo haga con la conjunción. Es decir, que puedo agregar algo siempre y cuando lo haga con esto, con la conjunción. Y si tú te fijas, aquí tengo 5 menor que 6. Eso ya lo tengo. Lo que no tengo es 6 menor que 7. La unión siempre es con una conjunción, como que es equivalente a lo que queríamos hacer. Pero estoy uniendo con la conjunción. ¿Con quién me conviene? Con 7, que es 5 menor que 6. 5 menor que 6, ahí está. Ahí está. Para que esté en el mismo orden, lo voy a volcar, ¿sí? Porque el orden acá no importa, es conmutativo, ¿verdad? Puedo poner primero 5 menor que 6 y 6 menor que 7. ¿Sí? Y ambas, ¿sí? Ambas las estoy juntando. ¿De dónde sacamos eso? Aquí están las leyes lógicas. Eso está por acá. Vamos a mostrarla. Si no me equivoco, por acá. ¿Sí? ¿Dónde estás? Aquí. Absorción. No creo que... No me acuerdo dónde se los simplifiqué para que ustedes lo recuerden. Se las voy a mostrar. Está con las demostraciones. Lo deben tener en sus tablitas. Qué raro. Qué raro que no las tenga por acá. Aquí está. La ley de la adición, que era la que yo quería hacer, te permite adicionar una premisa cualquiera. Pero la que su compañero propuso se llama adjunción. ¿Sí? Creo que esa que él propone viene de esta, de la simplificación. Nosotros podemos simplificar cuando está con conjunción separándolas, un P y un Q, o sea, en vez de ser una, se vuelven dos, siempre y cuando sea conjunción. Entonces, la otra ley es la opuesta, ¿no? Así como las puedo separar cuando viene con conjunción, las puedo volver a unir. Quiere decir, volver a poner P. Ahí arriba está la ley de adjunción. Sí. Tenías separadas y las puedes volver a unir, ¿ya? Y estas dos es fácil de recordar. Les digo, yo a veces tantas son las leyes que la confundo, pero yo sé que existe. Se las recuerda fácil cuando las relacionas, miren. Son opuestas una como la otra. Simplificación con adjunción, ¿sí? Pero ojo que esto solo funciona con conjunción. No sirve hacerla con una disyunción, que es lo que en el examen siempre se equivocan, ¿sí? Le ponen o porque la confunden con la otra ley en la cual podés aumentar una premisa cualquiera, ¿sí? Entonces en este caso está bien, adjunción, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es unir dos premisas pero con conjunción, ¿ya? Y por eso es equivalente a simplificación. Entre ambas se puede decir que ratifican la una de la otra. Ok, volvamos a terminar de una vez este ejercicio. Entonces, como es conmutativo, primero puse 5 menor que 6 y 6 menor que el 7. Y con esto, acá le ponemos adjunción, ¿sí? ¿Pero en dónde? En 7 y 3. Ahí está. Ahora, ¿qué más pueden aplicar? ¿Qué más puedo hacer para llegar a deducir que 5 es menor que 7? Fíjate. Muy bien. Esta, ¿sí? Es idéntica al antecedente de la condicional en la 8, ¿no? Entonces, aquí otra vez, poniendo pones. ¿En dónde? En 9, no, en 8 y 9, ¿no? Más ordenadito, 8 y 9. Y se va a quedar con el consecuente, 5 menor que 7. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? El proceso consiste, primero en, deshacernos de los cuantificadores utilizando especificación universal o especificación existencial, dependiendo de cuál cuantificador trabajaba. Número 2, al hacer esa especificación universal y tener que buscar un constante para reemplazar a la variable, ver cuál constante me conviene reemplazar y trabajar con ellos para ir logrando deducir. Una vez que ya desaparecieron los cuantificadores y ya todos son premisas, porque se han vuelto premisas básicamente, aplicar las leyes de la lógica
y de la inferencia, no solamente las leyes lógicas que vimos, sino también las leyes de inferencia. Fíjense que usé ponendo opponents, ¿no? Y eso viene de la inferencia. He utilizado la bicondicional, la función, y esas vienen de lógica, ¿sí? De las tablas de las leyes lógicas, ¿ok? Entonces este era un ejemplo de cómo podemos trabajar con cuantificadores, ¿listo? ¿Se puede confundir uno? Sí, hay que tener mucho ojo a veces porque este se ve cortito, pero vieron cuando intenté entrar con el primer cuantificador, es decir, trabajar con el 1, no veía muchas luces, ¿sí? Entonces me salté al segundo, encontré más, ¿no? Más formas de desglosar y luego, bueno, fue apareciendo por suerte este, ¿no? Que luego ya nos sirvió bastante para trabajar, ¿ya? Bueno, entonces con esto hemos cerrado el capítulo de lógica. Bueno, por ahora en el Google Classroom ya está todo el material y está incluso el práctico 1. El práctico 1 es pura lógica y tiene plazo solamente esta semana de enviar, ¿sí? Ustedes lo envían a través del Classroom, ¿ya? Por ahora todo se va a enviar a través del Classroom, ¿ya? Otra cosa, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta por aquí. Ya. Sí, lo del práctico, sí, el práctico está con una fecha límite que sale en el Classroom, ¿sí? Creo que está sábado, no estoy segura. Pero bueno, en el Classroom sale en la fecha límite. El práctico no es muy largo ni difícil. Está en realidad enfocado en que practiquen todo esto, ¿sí? Las leyes lógicas, la simplificación y inferencia lógica, ¿ya? Entonces traten de resolverlo para que puedan trabajarlo bien, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos al siguiente tema. El siguiente tema es muy cortito. Ya, por ahora, como no hay plataforma, sí, me están consultando si pueden preguntar en el WhatsApp, sí. Solo que van a tener paciencia para que responda. Bueno, normalmente no me da el tiempo durante el día. Pero ustedes mandan la pregunta y yo ya lo voy viendo al final del día o en lo que me hago un tiempito lo voy respondiendo, ¿ya? Pero no es difícil, estoy segura que lo van a hacer sin problema. Me mandan la pregunta y tienen paciencia y siguen avanzando con el resto. ¿Listo? Por ahora sí, el WhatsApp sí porque no hay plataforma. Bueno, vámonos con el capítulo 2.